Muy buenas noches, queridos amigos del Centro Cultural Babeque. Sean todos muy bienvenidos. Esta noche tenemos una película que la hemos elegido por la cercanía con la fecha, con el Día Internacional de la Mujer. El título muy sugerente se llama Mujercitas. Así que vamos a ver esta adaptación cinematográfica, a esta clásica novela de Louisa May Alcott, que 150 años después todavía tiene vigencia. También elegimos esta película porque es una adaptación que tiene como un giro medio feminista de una novela que con toda su dulzura y ternura sí tenía estos mensajes feministas también. Así que muy buenas noches y Lenny Paulino, bienvenido. Gracias, Cecil. Adelante. Bueno, decir que estamos contentos de nuevo de estar virtual después de este tiempo que tomamos en presencialidad para dedicárselo al cine dominicano, y de verdad agradecemos a las personas que nos siguen por este formato, que también se dieron cita a esas películas presenciales. Es decir, que de vez en cuando vamos a volver a ir acercándonos a la presencialidad, y ojalá que ustedes también puedan De hecho, mira, acompañarnos. vamos a dar este anuncito para que lo sepan. Pronto vamos a tener otra película presencial y esta vez vamos a tener a su guionista y la autora de la historia en la que se basa, que se llama Ulla Prida, y muy probablemente algunas personas más, tanto del elenco como de las personas envueltas en la filmación y en la parte técnica. Esto va a ser el día 21 y es la película Carajita. Es la película Carajita, hecha por Ulla Prida. Quizás ustedes conocen a los padres de esa chica. Ella es egresada Babeque y una película que ha sido muy bien valorada. Así que esto es una cuñita antes de que continuemos. Adelante, Lenny. Bueno, es decir, tal vez diciendo carajita, estamos diciendo una mujercita del siglo XXI, sin que la historia se correlacione, pero entre carajita, mujercita, muchachita, por ahí viene la cosa, así que no se la pierdan. Sí, bueno, yo la vi en su momento. Sí. Sí. Bueno, pues vamos a ocuparnos de Mujercita. Ya ustedes tras bastidores, pues tenemos nuestros bastidores acá también. En esta virtualidad ustedes estuvieron hablando del libro, un libro que casi tiene 2 siglos y sigue siendo referencia, y esto para mí es una cátedra de adaptación cinematográfica, sobre todo cuando se hacen tantas experimentaciones, no voy a hacer juicio de valor tan directo, con adaptaciones que muchas veces hasta irrespetan el texto, en aras de la libertad que tiene el guionista, el director, de hacer una adaptación. A veces se irrespetan los textos, y aquí se hace de manera maravillosa. Una película de época, muchas veces las películas de época prejuician, y en este caso se desmontan todos los prejuicios con una película coral. Bueno, el mismo texto lo demanda, un catálogo de sobre todo las actrices que se vio en las nominaciones que tuvo la película, el premio al mejor vestuario y la calidad técnica en la fotografía, en las ediciones, la música. O sea, sorprendió, de verdad que la película sorprendió. Así que vamos a ver, como es costumbre en este formato, unos avances de las imágenes para que entonces puedan refrescar la película del 2017. Yo tuve que volver a verla. 19, perdón, Lenny. 19, perdón. Sí, 19 ahí se pudo ver en la pandemia. Fue de las cosas agradables de la pandemia ver esta película. Y nos sorprendió a todos que fuimos a ver una película de época y basada en un libro. Así que si me permiten compartir. Estoy trabajando en una novela. Es la historia de mi vida y mis hermanas. Que sea breve y picante. Y si la protagonista es una chica, asegúrate de que se casa antes del final. ¡Ah, Joe!
Quiero ser una artista en Roma y ser la mejor pintora del mundo. Eso es lo que tú quieres, ¿no, Joe? Ser una escritora famosa. Sí, pero suena muy vulgar cuando lo dice ella. Mis hijas siempre andan metiéndose en líos. Bueno, yo también. Os presento a Meg, Amy, Beth y Joe. Pienso abrirme mi propio camino en el mundo. Nadie se abre su propio camino, y menos una mujer. Tienes que casarte bien. Tú no estás casada, tía March. Eso es porque soy rica. Joe, ¿quieres bailar conmigo? No puedo porque me he quemado el vestido y Meg me ha dicho que me quede quieta para que nadie lo vea. Creo que tengo una idea en mente. Yo es un caso perdido. Ahora tú eres la esperanza de tu familia. Tenemos cierto poder sobre la persona que amamos. No es algo que te pasa de repente. Creo que los poetas no estarían muy de acuerdo. Podemos irnos ahora mismo. Yo venderé historias. Y tú deberías ser actriz y tener una vida en el escenario. Que mis sueños sean diferentes a los tuyos no significa que no sean importantes. Te amo Teddy. desde el día que te conocí, Joe. No puedo evitarlo. Casarnos sería un desastre, ¿vale? Sería un Seríamos desastre. unos desgraciados. Viviría solo para ti. ¡No puedo! Una nueva obra escrita por la señorita Joe March. Las mujeres tienen mente y tienen alma, no solo corazón. Quiero ser la mejor o nada. Tienen ambición, también talento, no solo belleza. Y estoy harta de que la gente diga que una mujer únicamente vale para el amor. No lo soporto. Hay ciertas personas que son indomables. Entonces, Bien, bueno, ese tráiler tuvo casi todas las frases importantes de la película, pienso yo. Que de hecho las frases son un acento sumamente importante para entrar a los diferentes tópicos, porque creo que se ha reducido la película al tema de género, pero es una película que toca muchos aspectos de la vida y de la trascendencia humana. Una mezcla de ficción y realidades, pero sobre todo apuntando, lo que más me interesa de esta película es la sorpresa del cambio del tiempo, o sea, cómo nos sorprende el tiempo y en qué circunstancias nos damos cuenta de que ese tiempo ha pasado. Y para mí una de las cosas que valoré mucho es algo que podría haber, que puede que pase desapercibido, es cuando ella comienza a extrañar su niñez. Y yo me imagino la niñez en este hogar con estas 5 hermanas que se ve crecen rodeadas. Cuatro hermanas rodeadas de amor en ese entorno, en esa época, la libertad que como niñas tuvieron, que indiscutiblemente son de los componentes que contribuyeron a que yo tenga esa personalidad y esa perspectiva que en la película se destaca tanto. Yo comentaba, mira, antes de comenzar, que este fue mi libro favorito de todos los tiempos, no de cuando yo era niña y adolescente. Ese es mi libro favorito de todos los tiempos. Y ese libro yo lo leía de atrás para adelante, de adelante para atrás. Yo lo abría por cualquier lado y lo leía todos los días en mi desayuno. Yo desayunaba sola, mis hermanos entraban más tarde que yo a la escuela. Y yo abría ese libro para yo desayunar por cualquier página. Y yo ese libro te aseguro que me lo sé de adelante para atrás. Y la novela es sumamente, perdón, la película es sumamente fiel al libro, pero sumamente fiel. Ahí no se han tomado licencias. La única licencia que se toma la directora es la de alterar el orden cronológico. O sea, de venir de futuro a pasado, de pasado a futuro, de jugar con el tiempo. Es la única licencia. O sea, ella en vez de ordenar cronológicamente las escenas, las ordena más bien emocionalmente. Y a mí me encantó esa solución. Sí, al principio yo me confieso que nunca leí Mujercita
es un Te poco puede como el haber que dado tiene. trabajo entenderla entonces, la película. No, realmente la narrativa de la película es clara, excepto que al principio, con los diferentes tiempos que maneja, si uno se confunde y le toma un tiempo identificar los El perfiles. pelo de Joe viene a ser más o menos la guía que te dice cuándo están más adelante y cuándo están en el pasado. Porque Sí. ves después que ella se corta el pelo, que ella se va a vivir Lo a corta Nueva York. Sí, ella se lo corta para Sí. venderlo para venderlo, sí. y mandarle ese dinero, darle ese dinero a su mamá que va a atender al papá. Porque fíjense bien, este libro está ubicado durante la Guerra Civil. Sin embargo, uno es una película de guerra, porque ellos están en una zona rural donde no está pasando nada. La guerra está presente porque su papá está en la guerra. Estaba en la Su guerra. papá no está en la casa porque está en la guerra. Su papá es herido y también su mamá trabaja como voluntaria para veteranos y para ayudar a los hombres que están en la guerra. Entonces, ahí uno ve esa formación de esas muchachas cuando sin tener dinero, la mamá se deshace de lo que tiene para mandarlo. Ustedes se dieron cuenta cuando ella está hablando con el señor mayor que dice que mandó 4 hijos y porque él ya estaba muy viejo, no había ido él mismo a la guerra. Y ella le dice, le voy a dar una frazada y hace así, se quita la bufanda y se la mete dentro de la frazada. Sí. O sea, una persona de una nobleza increíble. O sea que en esta película y en esta novela no está solamente el discurso feminista, hay un discurso también de solidaridad. crianza de los hijos, de amor De familiar. valor, sí. Una Sí, pregunta, Cecil, yo entendí, ahora tú dices que por el pelo no se da cuenta, pero yo pensé que ella estaba en Nueva York antes con su pelo largo, o sea que cuando la llaman para allá, que va para... No cortito como cuando ella se lo cortó, pero no largo. Tú sabes, ese pelo fue creciendo ya porque ya habían pasado tiempo. Pero más o menos tú te ubicas bastante, uno se puede ubicar bastante por el largo del pelo de ella, en qué época de la novela estamos, en qué parte de la novela estamos. Pero si ella estaba en Nueva York antes, cuando conoció al muchacho, porque luego el muchacho, el crítico... Pero así es que empieza la película, casa, pero así. ese es el final del libro. La película empieza ahí, pero en el libro ese es como el penúltimo capítulo. Y luego el capítulo de los paraguas ya es el último. Sí. O sea, la Ese película sí, va ese sí jugando de quedó. adelante a atrás, de adelante a atrás, de adelante a atrás, pero realmente comienza por la parte en que ella conoce al profesor Baer, que era bueno, eso. alemán. Mi hija me decía, él es francés porque le oía un acento. Le digo, bueno, yo no sé si está bien hecho el acento, pero él es alemán. Está supuesto a ser Sí, alemán. sí, se veía extranjero, era inmigrante. Sí. Sí, Pero el bueno, casting el para mí tema de fue la maravilloso. guerra, que fue trabajado muy sutilmente cuando él llega con el kepi, que es un kepi típico del uniforme de la guerra civil. Y bueno, que ellos viven en la costa este, incluso cuando el editor dice que se va al oeste, el padre le reacciona y le dice que por qué se va a esta parte tan conflictiva. Eso ya marca una territorialidad, una zonificación de donde se desarrolla la historia y cierta seguridad con que crece esta niña. El libro también es el gran protagonista porque es el que guía la historia, es el hilo conductor, esa vocación de escribir, la necesidad de escribir, pero al mismo tiempo habla de lo difícil que para la mujer ser artista, ser escritora, tener una aspiración como actriz, además de todo lo convencionalismo de la época donde abiertamente, en un momento a mí me preocupó, me molestó un poco la frecuencia de los bailes. Y lo veía como Cenicienta, como mucha apelación a Cenicienta, pero lo entendí porque era el espacio donde se podía conseguir maridos. Y incluso la reacción, la frase que aparece aquí en el tráiler, cuando ella le dice a la tía, pero tú no te casaste, pero tú no te casaste, ella dice, sí, pero yo era rica.
Sí, O sea, oye la frase No de la tía. necesitaba. Mira, Sí. te voy a decir cuál es la frase de la tía. Espérate, que yo la apunté. Anoté dos frases mientras tú lo encuentras, Cecil. La que yo anoté que me gustó mucho fue cuando la mamá le dijo a Joe, hay temperamentos que son demasiado nobles para refrenarlos y demasiado altivos para doblegarlos. Sí. Esa se la dice a la mamá Joe, que dice que se le parece a ella. Y también cuando le dijo la Beth que ya estaba para morirse, que le dice, y ella dice que no, que ella lo va a detener, que no se va a morir, que ella va a luchar contra Dios y contra todo para que ella viva. Que entonces ella le contesta a Beth, es como la marea que sube y baja, va despacio, pero no se puede detener. Como que por más que tú quieras detener Fue muy esto, ya bonito esto es lo eso, que va. como ella le explicó, cómo ella controlaba su temperamento. Ella le dijo, Sí. yo no soy tranquila. O sea, yo he aprendido a tranquilizarme. Yo después tengo abierta una página ahí que tiene algunas de las frases más importantes, pero aunque creía que la había apuntado, parece que no la apunté, pero lo que le dice la tía más o menos es algo así, que le dice las mujeres no se valen por sí mismas, por eso tú tienes que casarte bien. Le dice a Amy, ella le dice, pero tú no te casaste, le dijo, sí, pero yo era rica. Sí. Entonces, Sí, no, y No en una necesitaba parte, de un hombre. sí. cuando van le tiraba saliendo de la mucha boda, presión. Sí, a perdón, ella le que le dice, tiraba van, mucha perdón, presión. Ah, no, que le perdón. tiraba mucha presión la tía cuando le decía, tú eres ya la única que puede salvar a tu familia. Ya la otra se casó con un Sí. desbaratado, la otra es una indomable, la Beth ya se va a morir. Bueno, Porque tú eres mira, la única. es que los que leímos el libro sabemos que el personaje que era ambicioso así desde niña, que siempre decía, yo voy a ser una artista famosa, yo voy a vender mis cuadros en no sé dónde y yo me voy a casar con un hombre rico, era Amy, la chiquita. Ella siempre tenía eso. Entonces, por eso esa tía ve como que esa es la chica que puede ser la salvación de la familia. Obviamente, la tía rica tiene una familia pobre y no vacila en recalcarlo varias veces, que le dice, no seas como ella, que arruinó a la familia casándose con un hombre pobre. Entonces, en dos ocasiones en la película ella le dice a Amy, tú eres la esperanza, o ella es la única esperanza para esta familia, porque era la única que tenía esa ambición. Meg, la mayor, tenía un poco de ambición. En el libro se ve cómo ella se entusiasmaba cuando la invitaron a una fiesta elegante, ellas no tenían vestido y se arreglan lo mejor que pueden, un vestido viejo que tenían. Eso no se ve mucho ahí. Joe se tiene que poner un vestido que está quemado abajo y por eso es que ella estaba escondida y ahí es que la Que encuentra. no salía a bailar. Para Sí. no salir a bailar porque tenía el vestido quemado y Meg, que era un poco más pretenciosa, no quería que vieran a su hermana con ese vestido quemado, entonces le pidió quédate por ahí, escondidita. Entonces, Entonces, perdón, la tía era hermana de la mamá. Yo pensaba que era del papá. Yo entiendo que ella era hermana del papá. Era hermana del papá, del sí. papá. Sí, porque ella, en el libro, ella se llama Hannah March. Ella es Hannah March. O sea, obviamente, ella, no sé por qué ella era rica y el papá de las March, ¿no? No, porque el papá Bueno, a lo parece mejor que se se casó fue bien. para Italia, yo no sé para dónde, o sea, de joven. El papá como que no echó para adelante. O sea, el hermano, vamos a decir, se quedó. Yo me imagino que a lo mejor eran ricos de cuna, pero quizás este hombre metió todo su dinero en ayudar a la guerra o algo así, porque es lo único que se me ocurre, porque como ella no se casó, ella no era rica de matrimonio. Y obviamente esa tía no tenía ninguna habilidad especial, no pintaba, no cantaba, no escribía, no, ¿verdad? Entonces... Sí, pero yo creo que él se empobreció antes de la guerra, mucho antes, porque cuando ya se casó con la mamá, ya le dijo, tú te casaste ya como no cometiste el mismo error que tu mamá, que se casó como con un desbaratado, y él estaba desbaratado. Está la escena de Meg cuando va con la amiga a las tiendas y se compra una tela que ella no podía costear. Muy costosa, sí. Muy después costosa. tenía sentimientos de culpa. Y entonces después se queda él sin poderse comprar el abrigo
que necesitaba porque ella gastó ese dinero en esa tela, que ni siquiera tenía todavía la confección, ¿no? Era solo la tela. Y ella en ese momento le manifiesta su tristeza por ser pobre. Y ella se dejó embaucar con todas las Sí, otras. pero como que ella después se tenía. arrepiente muchísimo de haberle dicho eso y no, entonces ella se da cuenta que lo que ella tiene vale más que ser rica. Y ese tema del vestido es sumamente importante y la directora lo subraya. Vale decir que esta historia contada con tantos detalles, tiene que haber detrás una directora con esa sororidad, que es un concepto que aparece también en la relación con las hermanas. Además de todo el amor, esa sororidad tan particular entre mujeres. Pero referirme al vestido, que la directora lo resalta, por muchas cosas, es que podríamos ser anacrónicos entendiendo lo que era un vestido en esa época victoriana. Primero, la gran cantidad de tela. Miren que 18 yardas. 18 yardas de tela, metros, decía él, que es el equivalente a las yardas en nuestro sistema. El costo, la realización, pero la tela era un elemento conspicuo. Por ejemplo, ahora los artistas pintamos en tela, pero antes era mucho más económico pintar sobre madera o sobre piel o algo, porque la tela era algo muy particular y muy preciado, que no están todas las opciones que tenemos ahora, que hubo después de la revolución industrial, con todas las fibras textiles que se experimentan, y por eso era también un elemento que se convertía en otro obstáculo para la mujer proyectarse aún dentro de esos esquemas. Pero aprovechando para no dejar cosas atrás, Cecilia hablaba del tema de la familia, y hubo una escena cuando Meg se casa con Laurie, que ella está con una situación incómoda y sufriendo, y saca de abajo y la felicita y le dice y le responde con otra de las frases. Por eso al principio hablaba de que la película está sostenida sobre frases, cuando le dice: la vida es muy corta para enfadarnos con una hermana. Y ahí la historia corre y no se queda en un drama en esa parte, y se abre al destino que vemos finalmente cómo se realiza más adelante. Pero bueno, nosotros hemos estado hablando mucho, vamos a escuchar. Pero vamos a regresar al vestido, no a ese vestido, al otro, al que a ella le prestan. En la película se ve, pero no se entiende tanto. A Meg la invitan a pasarse como un fin de semana con todas esas chicas ricas. Entonces, fíjense que cuando ella le dicen, ¿qué te vas a poner esta noche? Ella le dice esto, y dice, ¿qué? No. Y le prestan ese vestido rosado. Entonces, que a ella no le gustaba ni le quedaba bien. Sí. Entonces, ¿qué resulta? Que Laurie sí es rico y Laurie sí era de ese mundo. Y muy para su sorpresa, Laurie va a esa fiesta. Y en un momento él le dice, se hablan y él le dice, bueno, tu vestido no me gusta, pero eso no importa. Porque en la película no se resalta mucho eso, pero en el libro sí. A ella la maquillaron, las amigas. La maquillaron y la peinaron diferente. Como que le cambiaron incluso le cambiaron el nombre. Le pusieron Daisy. Incluso le cambiaron el nombre. O sea, la convirtieron en alguien que ella no era. Y él se sintió muy molesto por eso. Se sintió muy molesto por Daisy eso. Es un nombre en cierta manera peyorativo en sus orígenes. Y de ahí el tema Pero de Daisy es Disney, Margarita, así es que se dice Margarita en inglés, y ella era Meg, que Meg es como Margaret, ¿verdad? Como Margarita, o sea que viene siendo como un apodo para Margarita. Yo no sabía que era peyorativo, pero es decirle lo mismo de otra manera, pero es cambiarla, la cambiaron a quien ella era. Sí. Bien, pero vamos a ver las demás personas que nos acompañan, que no le hemos escuchado. Alexandra. Bueno, yo tenía dudas si la que había visto realmente era la película que estamos analizando, pero sí, es esa versión, la del 2019. Ya la había visto en otras ocasiones.
cada vez que tiene una nueva versión, una nueva versión, agarra detalles y tiene sus pequeñas variaciones. Es una película que por ser de época a mí me encanta. Yo hubiera sido feliz usando vestidos de 18 yardas porque a mí me gusta ponerme 10 capas de ropas, todas muy abundantes. Ya no se puede, pero cuando pesaba 90 libras me encantaban todas esas ropas con muchas yardas. Y el vestuario de esa época realmente me encanta. Y era toda... esa película creo que ganó Oscar por el vestuario. El mejor vestuario, sí. Mejor vestuario, sí. Sí, Y ganó tuvo Oscar 6 por el... nominaciones. Sí, Solo sí, ganó vestuario, pero tuvo 6 nominaciones. Sí, ganó Oscar por el vestuario, porque en realidad el vestuario de esa época eran obras de arte. Los tejidos, como bien mencionaba Lenin, eran tejidos muy exclusivos de sedas, y no había la tecnología para la elaboración del procesamiento de tantas fibras. Entonces era muy costoso y lo que sacaban era realmente muy especial, y por eso era tan costoso. Pero además de las telas, los diseños, los adornos, eran verdaderas obras de arte que se construían. Yo entiendo que ese Oscar por el mejor vestuario estuvo muy bien ganado, y yo soy muy amiga de esas ropas elegantes, de esas ropas así. Es bonita la película, la hermandad, el final de ya la despedida de la hermanita, cómo se unen, el valor de la familia se ve claramente, y la unión entre ellas, cómo se ayudan, cómo se protegen una a la otra. Me gustó mucho porque refleja valores de la familia que son importantes. Gracias. Sí, bueno, hay un manejo simbólico sumamente delicado y bien manejado. La familia no se había vuelto a reunir después de la muerte de la hermana, y la vemos reunida cuando llega el chico que consigue la dirección y llega a visitarla de sorpresa. Entonces, ahí se estaba presentando todo el mundo, pero faltaba la hermana, y hablan de ella a través del piano, y ahí es donde él se mueve, lo invitan a tocar el piano, él que es una persona sumamente comedida. Culta. Sí, y se excusa y le autorizan a tocar el piano, y es uno de los momentos muy sensibles de la película, cuando él comienza a tocar y ahí se revive la memoria de la hermana, pero no desde la tristeza que lastima, sino desde la trascendencia del legado de esta muchacha y cómo la recuerdan a través de la música. Y de verdad que fue una de las escenas para mí más conmovedoras que hubo a lo largo de la película. Ustedes se dieron cuenta que los vecinos ricos, el señor Lawrence y Lori, no son ellas que van a la casa de los ricos, son los ricos que van a la casa de ellas. En ese almuerzo el señor Lawrence está. Y fíjate que en un momento el señor Lawrence le dice a ella, es que no he podido volver a entrar porque no soporto entrar a la casa sin que Beth esté ahí. Y ella es que lo agarra y le da el brazo y lo lleva. Pero siempre eran ellos los que iban a la casa de ellas, no ellas a la de ellos. La única que iba a la casa de ellos así era Beth, porque iba a tocar el piano. Sí. Porque iba a tocar el piano, pero en el libro, por ejemplo, Lori, desde su habitación arriba, vivía
mirándolas a ver cuándo llegaban para él salir a buscarla, porque ellos estaban muy solos. En ese casómetro estaban solamente el abuelo y Lori. Y había una soledad muy grande ahí. Y aquí no se percibe mucho, pero en el libro sí, ellos no se llevaban muy bien. Había mucho roce entre Lori y el abuelo, porque Lori no hacía lo que el abuelo esperaba. Fíjense que hay un momento ya cuando Amy lo ve en París, que él está completamente descarriado. No hace nada, no está trabajando, no está estudiando, está bebiendo, está dándose la buena vida. Y entonces, son esas muchachas que lo habían como enderezado a él. Era un niñito solo, consentido. Sí, ¿no? Y la historia que había detrás, la historia familiar de él con su padre, el resto de la familia, o sea, era un niño malcriado. Realmente en el casting a mí me hizo un poco de ruido esa relación, esa atracción entre yo y Lori. Sí, como si fuera como Laura, pero para varón, Lori. Lori. Por lo veía muy maduro y muy muchacho, quizá porque pero él era así, en el libro él era así. Él era así, sí, era bueno, un muchachón, así. Fue un acierto, quizás porque este actor que está muy de moda, Timothée Chalamet. Sí, que bueno, estuvo nominado al Oscar. Todo este grupo de artistas han estado nominados al Oscar. Mire, para mí el casting fue maravilloso. La única persona que yo pienso que tal vez el casting no fue el mejor fue el de Amy, porque Amy no se ve la más joven de las hermanas. Incluso tiene una voz bastante grave para ser la más joven de las hermanas. Sí, ella no se ve la más joven, pero en realidad para mí esa actriz, el nombre es bastante difícil porque no se pronuncia para nada cómo se escribe, pero ella es Saoirse Ronan. Eso no se escribe ni parecido a eso. Yo tuve que buscarlo cómo se pronunciaba y hasta hay 2 entrevistas en las que ella dice cómo se pronuncia su nombre porque es irlandés. Para mí ella estuvo súper bien buscada porque tú percibes en ella como una mujer bastante libre, sin ataduras. Para mí la mamá ganó un premio, no sé si fue BAFTA o Golden Globe, como actriz secundaria. Ella es Laura Dern. Ella se ganó ese premio. Ella estuvo nominada en algunos, pero en uno, o en los BAFTA o en los Critics' Choice, no me acuerdo, se ganó el premio como mejor actriz. Y para mí todas están súper bien, súper bien. Yo no me recordaba de las edades. Sí, de las edades que Cecil me la aclaró por el libro, porque para mí también la más pequeña era Beth, pero resultó que no, que era... Ella no era la más pequeña, ella era la más indefensa, la más inocente, la más indefensa, la enfermiza. Y como yo te decía fuera de reunión, para mí, a lo mejor en estos tiempos te hubieran dicho que Beth era una niña especial. Ella quizás tal vez no tenía la edad mental que debía tener o algo así, porque era una niña muy retraída, muy protegida, y como que no salía ni nada, sin embargo, tocaba su piano. Entonces, si tú te fijas, la película tiene un eje que son las mujeres artistas. Beth, pianista, Amy, pintora, Joe, escritora, y Meg, que le gustaba la actuación. Una cosa, en el libro se veía, porque eso lo lograron muy bien, como esa pena de que estaba enamorada de Lori, y cuando le escribe la cartita y todo eso, y después la rompe, cuando vienen casados. Así se hace en el libro también. Sí, eso se ve así, pero no, como para mí recuerdo no tan cerca del final.
O sea, no tan pronto como que llegara el alemán tan pronto después de eso, que ella fuera a ir a recogerlo, porque ese buzón que ustedes ven ahí era un buzón Sí. privado entre ellos dos. Entre ellos dos, no, entre todos los que estaban, yo entendí que él Entre le dio las la dos llave casas. a cada una de las muchachas. Sí, le dio la entre llave. las dos casas, sí. Y yo Entonces, pensaba, qué miedo si otra de las hermanas iba y le encontraba la cartita. sí. Pero básicamente la mayor amistad ahí era entre Joe y Lori. Sí. Sí, no, ellos dos eran lo que eran uña y mugre, que se entendían de maravilla. Y como les decía, ese casting de Timothée Chalamet, perdón, denme un segundo. Sí, bueno, en lo que Cecil regresa, interesante ver a Emma Watson y verla crecer desde los 9 años con Harry Potter. A Qué esta linda, con el pelo actuación, oscuro, ¿eh? Qué bella. Sí, sí, que es un papel, bueno, nos queda la imagen de ella niña y de hecho como que se perdió el rastro, sabemos que estaba en tema de universidad estudiando y reaparece en esta película que también está bien, discreta, pero está sí. muy bien. Vamos a escuchar a Doña América y al regreso vamos a hablar en el caso del editor, la conciencia del editor, siendo esta una película donde no es que es solo basada en libros, sino que el libro es protagonista también. Adelante, Doña América. Bien, muchas gracias. Para mí, de las cosas significativas en la película es que retrata una época, es decir, hay un contexto histórico. La guerra matiza cambios que no están esperados cuando una sociedad se mueve en condiciones muy, muy suaves, pero la guerra hace cambios definitivos, impactan en el comportamiento de la familia como un conjunto de relaciones, pero lo impactan sobre cada uno de los miembros de la familia en ese contexto social. Entonces es muy relevante para mí entender el contexto social en que se dan estos cambios, porque el papel de la mujer, no importa si son niñas, la tía, en fin, es el comportamiento en esas condiciones sociales, en familias donde el futuro de la mujer es el matrimonio. Es decir, no importa sus habilidades, sus conocimientos, sus aptitudes, lo que cuenta es, lo que se valora es con quién se casa. Y con quién se casa no está tan referido a cualidades personales, sino a condiciones económicas. Por eso, cuando ustedes plantearon la respuesta de la tía, que dice, yo no me casé porque soy rica, está enfatizando la cualidad que se aprecia para buscar esposo, el compañero de la vida, porque no solamente va a resolver la vida familiar de la mujer en cuestión, sino de toda la familia en su conjunto, porque suben estatus o adquieren estatus. ¿Y qué es estatus? La estabilidad, se acaba la inseguridad, hay con qué comer, cómo vivir, cómo estar. Y lo demás que se aprecia es que independientemente de las condiciones económicas, hay una gran preocupación familiar hacia la formación de las niñas, de las mujeres. Es decir, cada niña tiene habilidades, aptitudes, destrezas, y eso se aplaude, se desarrolla, se muestra. Eso es lo que quería opinar. Muchas gracias. Bien, gracias, Doña América. Qué gusto volver a encontrarla. Le extrañábamos. Y conectar esto de la época, le decía que quería destacar el personaje del editor como una especie de Pepe Grillo a la inversa, a propósito de Pinocho. Sí, la conciencia de la época, la mirada de la época de lo que está establecido, con una serie de argumentos cuando está manejando los textos que le dice, por ejemplo, la gente lo que quiere es que la diviertan.
Es como ahora decimos, pan y circo. La gente no se quiere preocupar, la gente lee no para desarrollar una conciencia, para divertirse también. La gente no quiere que le den sermones, le decía. Y ¿cómo es? Una heroína que no se va a casar. La gente se va a frustrar. Ella tiene que casarse. Y ahí entra en el dilema que dice bien o mal, quién sabe, de ese debate y de esa crítica que a ella incluso la llevó a reaccionar y enemistarse con el otro señor, con el profesor. Con el amigo, con el profesor. Surge un poco el juego de la vida y que ella cambie de perspectiva y al final entienda que el amor, hay un amor que cambia todo y que hay una persona que la ama. Y eso es interesante para ver el tema de la diversidad. A veces esos enfoques feministas de género son muy cerrados, pero la película habla, interesante, de una diversidad femenina. O sea, esta familia, este grupo de mujeres, tienen unos valores y necesariamente, incluso cuando la hermana decide casarse, que ella le dice, vámonos, tú vas a ser una actriz. Ella le dice, el que no coincidamos no quiere decir que mi vida, que yo esté equivocada. Y eso oye la frase exacta, le dice, que mis sueños no sean iguales a los tuyos, no significa que no sean importantes. Eso le responde Meg a ella. O sea, tú no sueñas con casarte, yo sí, yo sueño con formar una familia. No son iguales, pero son importantes. Y eso es diversidad, y eso es una mirada a la diversidad, porque a veces esta perspectiva progres quiere menospreciar lo que para otra persona son importantes, aunque estén equivocados. De hecho, en una parte ella le dice, puede que yo esté equivocada, puede que yo no tenga la razón o algo así, que no siempre tenga la razón, pero como soy consciente, algo así dice en una frase. Entonces, esa diversidad es sumamente importante para la armonía de los grupos y la película lo propicia. Desde la familia hay una mirada, desde lo particular a lo universal, que es la sociedad. Ese juego que dice, la familia es la sociedad más pequeña, pero la familia en pequeño logra un impacto, que es lo que pasa en el libro, o sea, de lo particular a lo general. Y ese tema autobiográfico es sumamente importante. O sea, a veces el artista se preocupa mucho por lo universal y se olvida de lo particular, pero si lo particular trasciende, va a impactar a lo universal, que es lo que cuenta este libro y es lo trascendente que hoy, casi 2 siglos después, estemos nosotros hablando aquí de esta historia. Dice, una de las frases que le dice Amy, no Joe, Amy le dice a Laurie ya en París, cuando él le dice, no te cases, te estás casando por dinero. Y ella le dice, como mujer, no puedo ganar dinero para sostener a mi familia. Así que no me digas que el matrimonio no es un acuerdo económico, porque sí lo es. Eso le dijo ella. Y se repite 2 veces ese asunto de que el matrimonio es un acuerdo económico. Era, parece que bastante común casarse para resolver su vida. Y una ella... cosa, Cecil, perdón, que tú dijiste, una cosa que tú dijiste de esa familia rica, cómo lo visitaba. Y es que realmente en el fondo ellos admiraban esa familia, los ricos admiraban eso que ellos no tenían. O sea, y eso le enseñó muchísimo a ellos, cómo tratar, cómo tú compartir, cómo tú llevarle a un vecino más pobre, como todo. Fíjate eso cómo ellos se enteraron que ellas habían renunciado a su desayuno de Navidad. Claro, y fíjate que ellas se sentaron diciendo, me podría comer un caballo, estaban muertas de hambre, esperando que su mamá llegara para desayunar. Y ahí la mamá les pide, yo les quiero sugerir que quieren llevar su desayuno de regalo. Esas son esas cosas que a mí me marcaron mi infancia, porque es que hay más alegría en dar que en recibir.
De verdad que eso es algo que nosotros deberíamos inculcar en los niños. Nosotros a veces a los niños, a los nietos, les damos, creyendo que lo vamos a poner muy felices, muy felices, muy felices. Y sin embargo, muy probablemente esos niños serían más felices dando que recibiendo. Entonces, esta gente, los vecinos, se enteran, no sé si porque están mirando todo por la ventana. Bueno, se ve cuando ellas se van con las canastas en la mano. Y cuando ellas llegan, tienen todo un banquete que le mandaron los vecinos. Pero esa madre hacía su trabajo ahí, enseñando lo que era el desprendimiento, lo que era la generosidad, lo que era la compasión. Y cuando se va a atender al papá, lo primero que les dice, no me abandonen a los Homo, que era la familia pobre, no los abandonen. Y la única que se va y se arriesga, porque las otras se distrajeron, ¿no? Fue Beth. Y Beth así es que se enferma. El bebé de esa familia murió de fiebre escarlatina y Beth se contagia. Se contagió, sí. Sí. Ella no se murió de fiebre escarlatina. Ella se murió después. La fiebre escarlatina, ella se recuperó cuando su mamá vino, le bajó la fiebre, la que sé yo, que al otro día Beth amaneció mejor. Pues Pero mire, en la película yo pensé... parece que se murió ahí. Ajá. No, en la película parece es que la otra se está soñando, como quiere, no te deje morir, qué sé yo, cuando yo, y la abraza. Parece que se sueña, que ella baja y la encuentra abajo, ya sana con la mamá y todo, pero cuando vuelve, ya está... En realidad son dos tiempos diferentes. Era un deseo, yo entendí que ella tenía, pero eso son dos tiempos diferentes, cronológicos. La primera vez cuando la mamá regresó de atender al papá, esa vez Beth se recuperó, pero ella quedó debilitada. Y entonces es después que ella vuelve y enferma y muere. Pero no de escarlatina. Entonces. La escarlatina ya la superó, pero parece que le dejó secuelas. Le dejó consecuencias. Ajá, le dejó secuelas. Fíjese, esta expresión de cuando Lori le propone matrimonio a Joe y ella lo rechaza y le dice, encontrarás a una distinguida esposa que cuidará de tu distinguida casa. Yo sería un desastre, jamás una dama de sociedad. Prefiero ser una solterona libre. No creo que me case nunca. Soy feliz conmigo misma y mi libertad. De lo cual lo llevó a pensar 2 veces después, ¿no? Al final vemos que ella se cuestiona esa decisión de quizás no era tan feliz siendo una solterona libre. Pero esas palabras le dijo, y fíjense que en esa época rechazar un partido, porque Lori era un partido, eran muy ricos ellos. Así que, y esta otra frase que me marcó fue la de la madre, que le dijo a Joe. ¿Sí? Antes de eso vamos a aprovechar, porque esa escena es como muy profética, de profética y lo que no es profético. Él le dice, no, tú te vas a casar, pero yo no lo voy a ver. Y sin embargo, no solo lo ve, sino que está muy cerca y participa del evento, de la iniciación de la relación. Eso, la frase de la madre que quería decir es que ella le dice, no soy paciente por naturaleza, pero tras 40 años esforzándome, estoy aprendiendo a no dejar que la ira se lleve lo mejor de mí. Eso me pareció una frase muy importante, muy inteligente. Que cuántas veces uno no deja que la ira se lleve lo mejor de uno. Sí. Bueno, yo quiero compartir una frase, un fragmento saben que el libro se sigue reeditando constantemente. En una de las últimas ediciones se le pidió, y creo que eso fue muy simbólico, a la cantante Patti Smith que escribiera el prólogo. Y entonces parte del prólogo ella dice, refiriéndose a la novela, de ella aprendí que el arte no se produce solo soñando, sino a través de la disciplina, la dedicación firme y la firme y segura y la voluntad de aceptar y crecer a partir de las críticas. Para mí fue interesante encontrarme con esta mujer que es un símbolo de feminismo, de resistencia, de lucha desde el arte, incluso que su primera producción se llamara Horse, como caballo, ella como un caballo.
y encontrarla ahora en el siglo XXI escribiendo el prólogo de Mujercita, para mí fue muy significativo. Vamos a ver si alguien más quiere participar. Déjame ver quién está hoy. Tenemos una persona que no estoy segura de conocerla, Isabel Rivas, y tenemos a Caris Santana. Bienvenidos. Bueno, pues no sé si ustedes piensan que ya hemos comentado suficiente de la película. Por mí la catalogaron, hay uno de esos críticos que la seleccionó como una de las 10 mejores películas del 2019. Y fíjese que tú dirías, hay una película de las que se han hecho tantas versiones. Pero cuando las cosas se hacen bien, se hacen bien. La versión anterior a esta también era muy buena. Era la versión que se hizo con Susan Sarandon y Winona Ryder. Esa versión había sido muy buena también. Excelente. Bueno, no podemos ir, Cecil, sin hablar de la música, que tiene un catálogo, así como el elenco, música de Chopin, de Bach, de Schubert, que en distintos momentos recrean y bueno, y la que él ejecuta cuando se sienta en el piano, el profesor. Y también ver que la película hace una proyección de lo que sería la escuela del siglo XX, del siglo XXI. En ese pasaje tan corto, se puede ver la filosofía y la visión de la escuela que ellos crean, una escuela donde se ve que se está alfabetizando, pero se está enseñando arte, se está enseñando deporte con lo del esgrima, se está enseñando música, y eso hubo que pasar mucho tiempo para que la escuela tradicional entendiera que el arte era una forma, la forma más amigable de transversalidad y de conexión y de facilitar los aprendizajes. Y a mí me encantó ver esto, siendo el profesor, siendo ella escritora, y cómo toda la familia llegó a ese proyecto que le dio un nuevo sentido. Esta casa que se la deja a la tía March, ella muy sorprendida le dice, pero yo ni siquiera era su favorita. Fíjense que entre Amy, la chiquita, y Joe, había habido siempre un pequeño tirijala, porque Amy decía, yo siempre tuve que estar segunda de Joe, porque ella secretamente estaba enamorada de Lori, pero Lori no tenía ojos más que para Joe. Entonces, ¿qué resulta? Que la tía, Joe era la que iba a leerle por las tardes. Joe tenía esa tarea de irle a leer a la tía, pero de quien la tía se prenda es de Amy, y a quien se lleva para París es a Amy. Sin embargo, ¿a quién le dejó la casa? A Joe. Y yo no podía entender, qué raro que me la dejó a mí, qué raro que me la dejó a mí. Y ahí, ¿qué fue lo que ella visualizó? Algo diferente. La voy a guardar, sí, me voy a quedar con ella, pero para hacer algo, darle vida, y crea esta escuela ahí. Y mi segundo libro favorito era Hombrecitos, que lo escribió también Louisa May Alcott. Y es el seguimiento de Mujercitas, y es más, el protagonista es el profesor que Joe en este libro, y es esta escuela, que era una parte de la escuela, ellos no la tenían mezclada, niños y varones, los varones era para una escuela para niños huérfanos, y ahí está entonces el tema de educación, y de cómo la disciplina, cómo llamaba la atención, cómo no humillaba a los niños, etcétera. Y también era un libro muy favorito mío. Y bueno, de no hacerlo así hubiese sido anacrónico, porque recordemos todavía, por ejemplo, la Escuela República de Brasil en la Emilio Proudhon conserva una escuela dividida y señalizado en un friso que tiene la estructura, escuela de niña y escuela de niños, y entender que no hace más de 50 años, creo que Babeque Primaria fue de los primeros colegios en aventurarse a hacer una escuela mixta de niños y niñas. O sea que para esa época era muy normal que se llevara, Yo fui a mi colegio, era un colegio de niñas.
Yo me gradué de un colegio solamente de hembras, de niños. de mujeres. Así que Así es, pero como vemos, si ya nos estamos casi despidiendo, se reafirma lo que decíamos al principio. Es mucho más que una película donde hay un discurso de género, de feminismo, de empoderamiento de la mujer. Es una película que toca muchas aristas de la estructura social, la familia, las relaciones interpersonales, los vecinos. O sea que a nivel de estructura, la solidaridad, la sororidad, el mundo fuera de la familia, o sea, el sistema, el arte en la época, que jugó en esa época victoriana, la arquitectura, o sea, ganó un premio al vestuario, pero el diseño de producción, la producción es exquisita, cada uno de los detalles de los patios, de la maderita del puente, los qué jardines. fotografía O sea, tan bella, ¿eh? Ay, sí, sumamente la colorización tan equilibrada, o sea, se siente una película cálida, ni fría, pero tampoco es escandalosa, o sea, que realmente también es una está la película muy hermosa. relación con la ayuda doméstica. Fíjense que esa señora Hannah, la que las atendía a ellas, era una segunda madre. O sea, era una persona que no estaba absolutamente esclavizada ni nada, pero que ellas respetaban. Y cuando la mamá se fue a atender al padre, dijo, ustedes quedan con Hannah, y Hannah es como la jefa de la casa ahora. Ese respeto que tenían por esa ayuda doméstica, que era básicamente un miembro más de la familia. Importante como los roles, bueno, están los protagonistas y están los secundarios, pero aquí esas fronteras, primero por la calidad del elenco, pero el manejo que le da al director, los secundarios no son rellenos. Y lo vemos, la contundencia que tiene el editor, porque ¿quién es que toma el punto que influye en esa decisión de la edición final del libro? Es del entorno de la familia del director. Y en unos minutos, en una escena muy breve, nos cuenta la directora quién es el director. Es un hombre que aparentemente es viudo. Hay una gente ayudándole a crear los niños. En un diálogo como de 2 frases, entendemos con la persona que le ayuda a criar los niños, que le reclama que no le habla de la madre, de esto a los niños. Entonces entran ellos con los manuscritos, le dicen, y es que no hay más de esto. Entonces el poder, y lo hace, la decisión no vino del director, ese último impulso vino de la ingenuidad y de la transparencia de los niños. Oye, si a un niño le gustó una cosa, algo bueno, algo interesante está pasando. Y ahí entonces, y además exquisita, yo que soy de las artes gráficas también, ver ese proceso. Qué bello el proceso, de la encuadernación, el tapping con el pan de oro, cómo se cosían los libros, ese proceso tan artesanal, la perforación, tan hermoso, el corte, sí, qué belleza, cortes, tan artesanal. Oye, eso, bueno, yo acabo de leer un libro que se llama El Taller de los Libros Prohibidos, y esto me recordó, me conectó con ese libro, pero la capacidad de comunicación que logra la directora con esta película, con pocos recursos te dice y te cuenta historia dentro de historia. De verdad que muy hermosa la película, de volver a verla y de, sobre todo, verla con un público joven. Vale decir que la restricción son 7 años, quizá por la complejidad. Yo la vi con mi nieta. Yo la vi con mi nieta, sí. Pero ¿sabe qué no hemos comentado? Cómo ella negoció el copyright y el pago de su libro al final. Porque la primera vez que ella le vendió una historia, ella se dejó abusar. Cuando él le dice, bueno, normalmente pagamos entre 25 y 30 dólares, pero para usted lo que hay es 20. Y ella lo aceptó. Pero en esta ocasión, ella se empantalonó y lo pensó muy bien y dijo, no, yo quiero el copyright, yo quiero tener yo los derechos de mi libro. Y el 5% no, el 10%. No,
el 6, no, el tanto, y cómo negoció. Y bueno, pues ella fue aprendiendo a defenderse en ese mundo de hombres. No, y que estaba más segura del producto, porque estamos hablando del copyright, porque él estaba ofreciendo un negocio seguro. O sea, desde el punto de vista de negocios, él estaba ofreciendo algo seguro. Ahora, y él estaba incluso protegiendo, pero ella tenía ya la confianza que no tenía en las primeras negociaciones, porque ¿cómo ella llega? Ella llega con unos pequeños artículos que le han publicado algo, con incluso encubriéndose ella misma, diciendo Claro, que era porque ella estaba, mira, Era otra ella, persona. Sí, ella había, ¿cómo se diría? Vulgarizado su arte, porque ella estaba escribiendo lo que se vende, que es lo que le criticó el profesor cuando ella le mostró sus escritos y él claramente le dijo, no me gustan, no me gustan. O sea, no es que tú no tengas talento, tú tienes talento, pero esto que tú estás escribiendo no es bueno, porque ella estaba escribiendo novelas oscuras de crímenes, de enredo, salpicado de cierta, como le dijo, picardía, como él le dijo, picardía, cierta exacto. picardía. Y Bueno, ella había vulgarizado su arte. eso lo vimos en otro ámbito, en otro referente con la película No deje de mirarme. Cuando el artista llega, emigra y va a la Escuela de Arte Contemporáneo, que el curador le dice, esa no es tu voz, busca tu voz. Y ella sabía, el profesor sabía cuál era su voz, porque él estaba enamorado de esa artista, de esa mujer especial. Pero ella, como tú dices, estaba engolando su voz, no era su voz. Y él le dice, bueno, yo he sido sincero contigo. O sea, él no era un editor que estaba buscando historia para hacer negocio. Pero bueno, esta última conversación nos conecta con todos los hilos que se tejen en torno a la película y la riqueza de los argumentos y la manera como se comunican. Porque dicen que tiene mucho de autobiográfico para Louisa May Alcott. O sea, ella también fue una escritora que comenzó escribiendo cosas que no le gustaban para poder vender. Y acabó escribiendo esta historia que era bastante autobiográfica. Y no solo porque sabemos lo de la novela, para la directora también, que se llama Greta como Gerwig o algo así. Gerwig, ajá. Greta, que viene con una trayectoria, incluso no la he visto, estoy buscando esa película de ella, que está casi el mismo elenco de Mujercita, casi completo, y es una comedia de género que se llama Lady Bird. Vamos a ver si en algún momento nos llega y podemos compartirla porque tiene muy buenos referentes. Y ustedes se fijaron que las dos actrices secundarias, o sea, la mamá y la tía, son dos tremendos talentos del cine casi sagrados, que son Meryl Streep y Laura Dern. Sí. Exacto. Entonces, pues para mí el elenco estuvo muy, muy bueno. Genial. Y para los que hemos leído el libro, Timothée Chalamet hace un Laurie perfecto, porque él era así. Laurie era un muchacho delgado, pálido porque se pasaba el día trancado, bastante inactivo, pero como irreverente y curioso y así. Y para mí él hizo un Laurie muy, muy bien representado. Sí, bueno, tal como yo me lo imaginaba. Era por los niveles de madurez, pero como tú dices, se justifican con la historia original. Sí. Bueno, señores, entonces, con su permiso, voy a compartirles lo que nos queda en esta semana y la próxima película para que puedan irla viendo si les interesa. Fíjense, mañana es el Día Internacional de la Mujer, 8 de marzo. Y vamos a contar, para mí, un honor grandísimo con doña Ivonne Arias Corniel. Ella es bióloga y pedagoga y ella es la directora ejecutiva del Grupo Jaragua. Ella nos va a hablar del rol y la contribución de la mujer a la conservación del medio ambiente, explicándonos los logros que las mujeres han conseguido y cómo las mujeres tienen una relación muy especial e insustituible con la naturaleza.
Entonces eso será mañana vía Zoom a las 7:30 de la noche. Y la próxima película que vamos a tener la semana que viene es El Fantasma de la Ópera. Sí, Fantasma de la Ópera. Fíjense que hay varias versiones del Fantasma de la Ópera. Esta es la versión del 2004. ¿Ok? Versión del 2004. Tanto para teatro como para cine. Sí, Hay varias sí, versiones. porque lo estamos Sí, haciendo claro. por la cercanía con la fecha del musical Babeque. Sí. Nosotros tenemos musical ya. Para el día 17 arrancamos con nuestro musical, que básicamente es interno, es un musical interno para la familia Babeque. Entonces, pues este es uno de los musicales más famosos. Es una adaptación de la obra es una adaptación para musical de Andrew Lloyd Webber, uno de los más famosos personajes en el mundo de los musicales. Entonces, aquí vamos a ver a Amy Rossum y a Gerard Butler como el fantasma. Y esta película tiene restricción de 13 años y la podrán ver en Netflix y luego entraremos a comentarla aquí por Zoom el martes 14 de marzo. Y entonces vuelvo y les recuerdo que el 21, la semana de más para allá, nos vamos presencial con la película dominicana Carajita allá en nuestro teatro en la Roberto Pastoriza 329. Entonces, de parte de nosotros, de Lenín y la mía propia, vamos a despedirnos de ustedes, agradeciéndoles su compañía y deseándoles que tengan muy feliz resto de la noche. Muchas gracias. Buenas Gracias. noches. Como Buenas siempre, todo noches. muy constructivo y muy bueno. Nos Gracias por noches. acompañarnos. Bye bye.